Una voz que clama en el desierto, preparando el camino al Señor. Este es Carlos Dávila, desde Alamogordo, Nuevo México. Ya es de noche y estoy más o menos en la misma área que estaba anoche. Y solo quiero continuar, no muy alargadamente, como se dice, ¿no? Pero continuar con algo que es necesario decirse también, basado en lo que está pasando en nuestra nación, lo que ha pasado en el día de ayer, porque todo esto trae sus consecuencias, ya las estamos viendo a nuestro alrededor. Esas consecuencias de varias maneras se está manifestando lo que ya está sucediendo, por decirlo de esta manera, ¿no? Hablamos también y hacemos algunas conjeturas basado en lo que escuchamos y en lo que podemos informarnos por nuestros propios medios también. Pero en fin, estamos bastante cercanos a lo que está ocurriendo en base a los refugiados que están saliendo de Afganistán para diferentes partes del mundo. Pero tenga por seguro que aquí en Estados Unidos miles de refugiados ya han entrado y continuarán entrando. Posiblemente en cada estado de la Unión que tenga bases militares serán candidatos, que quieran o no lo quieran, ¿no? Los habitantes o cercanos en las ciudades donde están esas bases, quieran ellos o no lo quieran, tendrán que recibirles, ¿no? Y en parte pues entendemos la situación alarmante que está ocurriendo y le damos la bienvenida de alguna manera u otra. No solamente hay hombres que están entrando y se están acomodando en diferentes lugares, sino que hay mujeres, cantidad de mujeres y niños también que tienen una cultura muy diferente a la nuestra y también tienen otras creencias religiosas muy diferentes a lo que se está acostumbrado en el occidente, ¿no? Como le llaman ellos. Es una noche muy bonita y a la verdad pues no he querido decir mucho en cuanto a cómo está el lugar, pero está prácticamente igual que anoche en cuanto al silencio que se puede sentir. Puedo ver ciertamente a Júpiter delante de mí, pero ya Venus se puso en el horizonte y no se puede ver. Pero es una noche muy bonita. Claro, faltan otros sonidos que normalmente por la noche se escuchan y que quizás tengan que ver con lo que está pasando o no. No hay manera de probar eso, pero se siente el ambiente como un poco pesado. Y yo pienso que en el estado de Texas hay varias bases militares y ya esas bases se han abierto a miles y miles de refugiados. Y estoy hablando a refugiados que vienen de Afganistán, no necesariamente los miles de refugiados que están entrando por la frontera continuamente, porque en realidad la frontera no se ha cerrado y está, en cierta manera, está abierta, y es una gran cantidad de refugiados que están entrando por la frontera sur de los Estados Unidos y están siendo repartidos en diferentes estados, no necesariamente en Texas, Nuevo México y Arizona, sino que están saliendo por toda la nación. En cuanto a los refugiados de Afganistán, pues el asunto está muy grave. En estos momentos la situación es crítica
y esto va a continuar, y a la verdad que según nos acercamos al 31 de agosto, la situación va a continuar más tensa y crítica, tanto para ellos, los que están tratando de salir de Afganistán, en el área de Kabul, ¿no? O Kabul, como le quieran decir, o como se le llame. Y para los que están procesando esos miles de personas que quizás tengan todavía oportunidad de salir. Pero una cosa es cierta, en los estados de la Unión ya hay miles de esas personas que han salido de Afganistán. Y aquí también no nos sorprenda que en la base de Holloman también se establezcan una cantidad indefinida, ¿no?, de esos refugiados. El punto que quería comentar nada más es que esto es un asunto no solamente cultural, sino también es un asunto religioso. Me han escuchado hablar de que cuando vamos a servirle a Dios, queremos asegurarnos de que estamos hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso tiene un significado extraordinario, ¿no?, en la palabra, en la profecía, porque quizás no todos saben la historia, qué fue lo que ocurrió con Abraham, con Sara, con Agar. Hubieron unas promesas que fueron hechas a Abraham y a Sara, y esas promesas incluían entonces un linaje que Dios había escogido de antemano para traer la restauración de todas las cosas. El plan que ya hemos trazado desde Adán y Eva hace unos 6,000 años atrás, obviamente. Pero es importante entender esto porque nos vamos a encontrar con personas de Afganistán, quiera usted o no quiera reconocerlo, en el estado en que estés, si estás en Nueva York, si estás en Texas, en California, en Nuevo México, Arizona, en la Florida, donde quiera que estés, la oportunidad de que sí se envíen personas de Afganistán a esos estados es muy, muy grande. Si no están ya establecidos, es que la gente no se da cuenta o no lo saben, no lo publican, pero el gobierno se está moviendo rápida y sigilosamente para acomodar estas miles de personas, y eso pues obviamente va a traer las consecuencias que algunos se sospechan, ¿no? Y uno quiere pensar en lo mejor, no en lo peor que pueda pasar en cuanto a actos de terrorismo y cosas así, porque a la verdad verificar al 100% a cada persona que entra aquí a Estados Unidos, que viene como refugiado, es un asunto muy difícil de realizarse. Entonces hay que tener cierto grado de confianza y esperar que no se hayan introducido personas con tendencias terroristas en esas bases y en esas ciudades donde están siendo llevados. Vamos a pensar lo mejor, queremos pensar lo mejor, pero sabemos por la misma experiencia de las cosas que han pasado que no es así. Así que hay que estar preparados, pero de mi parte no es entender en parte lo que está ocurriendo en cuanto a los hijos de Abraham, porque de Abraham salieron muchos hijos y la división vino entre Isaac, a quien Dios escoge para traer este linaje de restauración, y a Ismael. Entonces Ismael fue el hijo de Agar, lo que la Biblia la identifica como la que vino de Egipto, y Pablo la identifica como la esclava, en el sentido de compararla con Sara, la libre, ¿no? Entonces, para hacer la diferencia entre Isaac e Ismael. Ellos son personas muy religiosas,
De hecho, el Talibán es un grupo, y la palabra talibán, mencioné ayer, significa estudiante, ¿no? Proviene del árabe, y en el árabe se le identifica mejor como dos estudiantes, y luego pues se ha utilizado en plural como talibán, estudiante. Talib es estudiante, talibán viene a ser en plural. Y son personas que tienen sus convicciones, y muchos de ellos sí son convicciones muy serias en cuanto a que ellos son descendientes de Abraham y que tienen la promesa de Abraham y tienen su Dios, el cual es identificado como Alá, y es que ellos también tienen sus propias escrituras en cuanto al Corán, y ellos también tienen sus propios profetas y todo esto, y hay una división muy grande que se estableció, ¿no? La historia es un poco complicada, pero sí se puede entender. Lo que sí es que toma tiempo y considerar ciertos factores para no juzgar muy a la ligera, porque hay personas que son sinceras. La mayoría de los que practican su religión y lo que ellos quieren hacer son sinceros, aunque si vamos a la luz de la palabra de Dios estarían sinceramente equivocados. Y alguien puede decir, ¿quién nos da a nosotros el derecho de decir que ellos están equivocados y nosotros estamos bien? Bueno, pues ese es el asunto de lo que ocurrió con Jacob, ¿no? Y Jesús de Nazaret. Entonces ciertamente él es la prueba final, la prueba que no deja lugar a duda, que Jesús de Nazaret, el hijo de Miriam, el hijo de Dios, vino a esta tierra hace 2000 años y vino a lo suyo, y los suyos, refiriéndose a los israelitas, a los hebreos, pudiéramos decir, no le creyeron, pero eso no quita que ese es el linaje que Dios escogió, porque Él escogió a la tribu de Judá, y de la tribu de Judá entonces escogió al rey David, y del rey David entonces nos llegó Jesús de Nazaret, que también se le conoció como el hijo de David. Entonces la historia se remonta muy atrás, y vamos a pensar. No tenemos el tiempo en estos momentos. Quise hacer una presentación breve. La luz que estoy utilizando es un poste nada más de luz eléctrica que está aquí en una cuesta, en un sector, en un camino que prácticamente no hay nada más que un monte, se puede decir. Pero lo que quiero decir es que en base a lo que esta gente vienen de allá, yo pienso que no se van a sentir bien en esta nación ni en ningún lugar. Ellos de seguro que serían felices en su tierra si ellos pudieran realizar sus sueños y practicar su religión en su tierra, en su país. Entonces serán como pájaros enjaulados en cierta manera, porque la cultura es completamente diferente. Nosotros, esta parte, América, es el occidente para ellos, es el Satán, que es la abominación que ellos detestan, ¿no? Por eso es un asunto cultural, pero religioso, y entonces ellos tienen su propia manera de hacer las cosas. Están divididos, hay muchas ramas en el Islam, pero los que practican el Sharia law, la ley Sharia, es algo que ellos lo hacen porque lo consideran que es lo justo, que ellos tienen el perdón de Dios, de Alá, para ellos hacer las cosas como las hacen, separar al hombre de la mujer y los hijos, y el sentido de la esposa y de la mujer bajo la ley Sharia es muy diferente. No tiene nada que ver con una constitución como la que tenemos nosotros,
en esta nación y muchos países del mundo tienen, que consideran al hombre y a la mujer en el mismo nivel, digamos 50-50, mitad y mitad, ¿no? No así bajo la ley Sharia y bajo la mentalidad musulmán, no, pero ellos en realidad los que practican esto muy en serio en cuanto al temor a Dios, según ellos, que para ellos es Alá, ellos creen que lo están haciendo, es lo correcto, y creen lo que están orando, lo que están haciendo y el trabajo que hacen en sus lugares de cultura y de religión, donde ellos practican en las mezquitas y en las reuniones que ellos tienen. Entonces tenemos que entender entonces que hay un grupo extremo que en realidad, ¿a qué lo pudiéramos comparar en cierta manera? El grupo extremo que se van a lo que llaman el yihad, que es tipo de guerra santa. ¿A qué lo podemos comparar? Porque ellos no entienden otra cosa que a través del yihad someter entonces a las naciones de la tierra a que doblen sus rodillas delante del profeta Mahoma o el modo religioso que ellos tienen basándose en el Corán. Y es un extremo. Otra vez, ¿a qué lo podemos comparar? Pues no sé, la verdad, no sé si las cruzadas en otro tiempo quisieron conquistar el cristianismo que se originó en Jerusalén, ¿no? Jesús mismo dijo que la salvación viene de los judíos, ¿no? Ese cristianismo pues también fue confrontado por el Islam siglos después, porque el Islam no es histórico en el sentido de que se estableció antes de la era cristiana, ¿no? El islamismo se estableció después de la era cristiana, pero se levantó un grupo de las cruzadas que trataron de recuperar la Tierra Santa, como ellos llaman, y hicieron guerra en cierta manera. Lograron un permiso especial de la jerarquía católica y tenían la autoridad papal para hacer lo que tuvieran que hacer, ¿no? Ir a la guerra en cierta manera, ¿no? Para reconquistar la tierra de Israel, otra vez la tierra prometida, ¿no? Como también se le conoce. El yihad está basado en un principio parecido, ¿no? Ellos quieren restaurar las naciones de la tierra y establecer entonces por todos los lugares que ellos puedan, ¿no? La bandera del Islam, la media luna, ¿no? Creciente. Quizás es creciente porque se piensa que llegará el tiempo, según ellos, en que se llegue a una luna nueva, llena, cuando el Islam cubra toda la tierra. Obviamente, si seguimos las profecías, si seguimos el linaje, tenemos que comenzar con Abraham. Es importante porque nosotros comenzamos con Abraham, ellos también. Nosotros continuamos con Isaac, ellos no, ellos continúan con Ismael. Entonces ese es el dilema, esa es la división. Y Dios en su misericordia, Dios le dio oportunidad a todos en sus comienzos de que se reconciliaran, pero evidentemente los que tomaron el bando de Ismael y otros, no necesariamente los árabes, porque no todos los árabes representan a todo el islamismo, ni todos los árabes piensan necesariamente de la misma manera. Pero hubo ciertos descendientes, como por ejemplo descendientes de Esaú, a quien Jacob le quita legalmente, le quitó la primogenitura, y Esaú menosprecia su primogenitura y por un plato de lentejas, dice la historia bíblica,
y entonces Jacob recibe la bendición que iba a traer la restauración de todas las cosas a través del rey David, a través de Jesús de Nazaret, a través del reino milenial que pronto será establecido en esta tierra. Y de hecho Jesús viene a arreglar cuentas con las 12 tribus de Jacob durante esos 1000 años. Pero si queremos ir a entender un poco, porque no puedo decir que uno pueda decir que uno es experto en religión y en el Islam o en esto que estoy hablando, pero en parte se conoce lo suficiente bíblicamente, obviamente, y lo que uno ha podido escudriñar, ¿no?, para tener un entendimiento de qué es lo que está pasando, y que a la verdad esto no tiene solución. Ellos no van a ceder, y solo habrá solución cuando Jesús de Nazaret regrese a esta tierra, y entonces inevitablemente ponga entonces a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Es lo que dice la palabra de Dios. Seguimos entonces por esa genealogía de Abraham, de Isaac, de Jacob, y llegamos a nuestros días, y llegamos a la semana 70 que falta por cumplirse, la cual he hablado anteriormente. Y de ahí entonces ocurre el tiempo de angustia de Jacob, y ya después de esos 3 años y medio finales de esa semana de 7 años, entonces claramente el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, el león de la tribu de Judá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y todo ojo le verá, incluyendo los judíos, y que creerán, incluyendo también a todos los árabes y todos los que no creían que Jesús era y es el Hijo de Dios, sino que más bien trataron a Jesús solamente como un profeta, pero su profeta principal es Mahoma. Entonces esto no tendrá solución. Esto se puede ver claramente a la luz de la palabra, que solamente lo puede arreglar el mismo Jesús de Nazaret, el hermano mayor. Pero al entender entonces, cuando los veamos aquí en nuestras comunidades, en inglés le llaman struggle, es algo que va dentro de la persona, una lucha interna, así como Jacob vivió con un struggle, con una lucha interna, ¿no?, por la situación en que él le tocó vivir. Así también pienso yo que se sienten ellos, y se van a sentir claramente, se van a sentir, porque no estarán en su tierra, están en el occidente, y todo es contrario, ¿no? Las costumbres en cuanto a las bebidas alcohólicas y todas esas cosas son muy extremadamente diferentes. En cuanto a cómo el trato de la mujer y de los hijos es extremadamente diferente. En cuanto a la vestidura, en cuanto a las comidas, es imposible hacerles comer que coman carne de cerdo. Lo tienen claro, no van a comer carne de cerdo, porque ellos así lo aprendieron, ¿no? Y es cierto en cierta manera, como Dios a Moisés le dejó por entender que no era correcto comer carne de cerdo, es abominación, ¿no? Pero luego cuando viene Jesús de Nazaret y explica entonces, pues si tienes que comer carne de cerdo, pues entonces lo vas a hacer porque ahora eres libre para practicar y comer libremente lo que tú quieras, salvo ciertas cosas que se le explica a la iglesia en, creo, el capítulo 15, el libro de los Hechos, ¿no?, donde se le explica al cristiano, ¿no?, que tiene que en realidad apartarse de las comidas que están ofrecidas a los ídolos, sea carne de cerdo, sea lo que sea. Si está ofrecido algo a los ídolos, obviamente no comas, porque estás siendo partícipe con ellos.
Si se mata un animal y lo ahogan, ¿no? Y dejan su sangre adentro sin que la sangre se escurra y salga, la Biblia habla de el ahogado de sangre, o sea que tenemos que tener en cuenta que la sangre hay que respetarla. Y nada, si vas a comer un animal, un pollo, una gallina, pues normalmente se le corta la cabeza en un punto dado, ¿no? Y se le escurre la sangre, ¿no? Y ya se cumple, no estás comiendo sangre juntamente con la carne, porque respetas el mandamiento y respetas lo que Dios dijo, que en la sangre está la vida. El asunto de las morcillas, para aquellos que lo entienden, ¿no? Entonces habría que dejarlo a un lado, y si antes comías morcillas que sabes que están hechas netamente con sangre y serán muy sabrosas o lo que sea, por respeto a la palabra y a la ley, al mandamiento, la ponemos a un lado. Entonces cosas así se le explicó a los creyentes del primer siglo. Creo que es el capítulo 15 del libro de los Hechos. Vaya con tiempo y léalo ahí, y podrá ver por lo menos 4 cosas, 4 instrucciones, ¿no? Que se le dice, que se le diga a los cristianos que se mantengan alejados de esas cosas. Luego el apóstol Pablo entra en más detalles y explicaciones, y él dice que cualquier cosa que sea ofrecida a los ídolos, no participes de ellas. Y eso es algo que tenemos que cuidarnos hoy en día con nuestros hijos, con las fiestas que el mundo hace, que la iglesia incorrectamente ha aceptado con tal de que se haga más fácil propagar el evangelio, como si Dios necesitara ayuda en ese aspecto. Dios no puede ser burlado. Dios, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No vamos a tratar de cambiar la mente de Cristo, ¿no? Para que un pecador entonces venga y se postre ante los pies de Jesús, porque no trabaja de esa manera. El arrepentimiento y la convicción solo puede venir por el Espíritu Santo. Hablamos la palabra, hablamos el mandamiento, y en el libre albedrío la persona está en libertad de creerlo, de aceptarlo o de rechazarlo. Pero eso es en el lado del cristianismo. En el lado del Islam, pues ellos son muy rigurosos con sus doctrinas, con sus creencias, con sus oraciones. 5 veces al día hay que mirar hacia Medina, hay que mirar hacia el este, hacia Meca, hay que mirar como el cristianismo en sus orígenes comienza en Jerusalén. Para los judíos, el lugar donde se mira y se dedican las oraciones es hacia Jerusalén, hacia el este. En los cementerios judíos, las tumbas están mirando hacia Jerusalén. Y entonces es así, de esta manera, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, tienes una brújula, un compás, y sabes dónde está el este, sabes por dónde sale el sol. Algunos de ahí sacan el nombre, o no el nombre, se identifican con el levante, ¿no? El levante es el lugar por donde sale el sol, en el este, ¿no? En la tierra de Palestina, le llaman algunos, en el Medio Oriente. Eso es muy respetado y observado entre el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Ellos estarán entrando en nuestro país, y los estarás viendo incluso en Puerto Rico. No se sorprendan, quizás haya alguien de Puerto Rico que esté escuchando, no se sorprendan si se da el anuncio de que en Puerto Rico va a recibir algunos miles de refugiados que provienen de Afganistán. No es para hacerle la vida más imposible, ni para tratar de obligarlos a que se conviertan al cristianismo, porque esto no trabaja así. Estarían trabajando ustedes como hicieron las cruzadas, o como hacen los yihadistas con el yihad, ¿no? Ambos son extremos, y ambos no logran el resultado que quieren, a menos que esfuercen a la gente.
Y el cristianismo no trabaja, ni el judaísmo ni nada debe de trabajar así, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio el libre albedrío para que cada cual escoja, ¿no? Dice la misma palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, la creación misma habla del Dios, del arquitecto del universo, y al apuntarnos nosotros en el temor de ese Dios, Él se va a encargar de soplar, pudiéramos decir, de su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ¿no? Que venga a nosotros y entonces comienza a vislumbrar ese evangelio que va a llegar a tu vida de una manera u otra hasta que te confrontas con Jesús de Nazaret. Y ahí está, Él es la puerta. Nadie podrá entrar a su reino a menos que venga a los pies de Jesús de Nazaret, y Él va a establecer monarquía. Entonces vamos a ver que una monarquía tiene un rey. ¿Quién es ese rey? Jesús de Nazaret. Entonces establece un reino. Hoy en día la gente pues piensa como quiere pensar y quisiera ni tener Dios, ni tener reglamentos ni regulaciones y hacer y vivir la vida libremente, ¿no? La idea de un rey en una monarquía quizás la repudien, ¿no? Pero así es como la humildad y la humillación al saber que estamos mal y venimos delante de Dios y en la gracia de Dios, sabiendo Dios que nosotros estábamos mal, que ya estábamos condenados, ¿no? Por lo que ocurrió en el pasado y por nuestra propia decisión, porque no hay ninguno que sea bueno. Todos, llega un momento en que nos descarriamos y hacemos las cosas que a Dios no le agradan y ya obviamente estamos fuera de la gracia y del favor inmerecido de Dios, ¿no? Y necesitamos la restauración. Esa restauración solo la podremos recibir a través de Jesús de Nazaret. Obviamente la actitud del corazón del hombre será pesada, ¿no? Y Dios va a pesar los corazones y solamente Dios es justo para saber qué decisión tomar en aquellas personas que nunca escucharon del Evangelio, pero se dispusieron al Dios de la creación y creyeron y le pidieron a Dios que les mostrara su salvación. Y déjeme decirle que Dios lo hace por medio del Espíritu Santo. La última palabra queda en Dios en cuanto a quienes serán inscritos en el libro de la vida. No estoy hablando del milenio de Cristo. Obviamente para entrar en el milenio de Cristo tienes que venir a Cristo. Estoy hablando de la eternidad con el Padre, cuando los libros sean abiertos, ¿no? Y entonces serán juzgados todos por las obras que están escritas en esos libros. Pero eso va a ocurrir después del milenio de Cristo. Es necesario otra vez entender entonces la cultura y en parte la mentalidad de esas personas con las que yo pienso que inevitablemente ya nos vamos a encontrar en un futuro no muy lejano. Ya están en esta nación y están destruidos, están despatriados, están lejos de su tierra y hay que ver cómo trabajar con ellos y quizás llegar a un denominador común. Y déjeme decirle entonces antes de terminar que ese denominador común tiene que ser necesariamente Abraham. Y de ahí entonces viene el trabajo de la reconciliación. No fue culpa de Agar. No, alguien diría, pues, ¿por qué Abraham se adelantó? ¿O por qué Sara le dijo a Abraham, toma un hijo de mi sierva y ese hijo es mío también? Porque Sara necesitaba esperar a la promesa que Dios le dio. Y Dios lo hizo, Dios le dio a Isaac, a Sara, pero en esa desesperación, ella y Abraham, y eso era muy normal, la sierva egipcia estuvo de acuerdo y obedeció y le dio un hijo a Abraham y ese hijo se llamó Ismael. Y de ahí entonces Dios repartió grandes bendiciones al pueblo árabe y ellos saben que Dios los bendijo.
de una manera muy especial hasta el día de hoy. Pero así como la familia de Jacob se dividió, las 12 tribus pelearon entre sí y cometieron barbaridades, también los descendientes de Ismael se dividieron y cometieron barbaridades. Solo hay un grupo de personas que fueron descendientes específicos de Esaú, que esa gente se constituyeron enemigos eternos de Jacob, y les digo el nombre, fueron los amalecitas, Amalek, nieto de Esaú, y se supone que Amalek fuera borrado de la tierra, ¿no? Y cuando Dios quería borrar a alguien de la tierra, pues Dios lo podía hacer. Él es Dios. Él borró a la humanidad en el diluvio, salvo 8 personas. Él borró las ciudades de Sodoma y Gomorra por los pecados y la abominación y la fornicación y la mentalidad depravada de hombres y mujeres, ¿no? Aunque parecían bien por fuera, ya sus corazones estaban dañados. Entonces Dios puede hacer eso, y le dijo al primer rey de Israel, al rey Saúl, destruye a los amalecitas y bórralos de la faz de la tierra. Pero sabemos que Saúl no lo hizo, no quiso hacerlo. Por lo tanto, Dios entonces decretó: serán como maldición todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos. Y ahí serían como una espina. Pero Dios entonces decretó que ya los amalecitas no tendrían restauración nunca más. Estaban quitados, borrados del libro, por decirlo de esa manera. Dios fue fuerte con Amalek, porque Amalek verdaderamente no tuvo ninguna misericordia y tuvo un corazón como de piedra contra Jacob y contra el pueblo que salió en un principio de Egipto, guiado por Moisés, y ese pueblo verdaderamente odió al pueblo hebreo que salía de Egipto. Y de ahí está conectado luego con lo que ocurre con Esaú claramente, ¿no? Porque toda esta historia no ocurre necesariamente en los días de Abraham. En los días de Abraham, entonces, primeramente viene Isaac. Recordad que después de Isaac está Ismael, y no pasó nada grave en esos momentos, pudiéramos decir, salvo que Jacob y Esaú nunca se llevaron muy bien. Pero fue a través de la historia, ¿no? Cuando Israel, los hebreos, son llevados a Egipto y están en la esclavitud en Egipto, que Dios entonces les levanta a un libertador, le levanta a Moisés. Y cuando Moisés los saca de Egipto, entonces ya habían pasado siglos, ¿no? Ellos estuvieron esclavos unos 400 años en Egipto. Es fácil olvidar la historia antes de que ellos llegaran a Egipto, ¿no? Y en los días entonces de José, donde Dios le bendice y lo pone como cabeza de todo el pueblo de Egipto después del faraón. La historia en realidad se complica más después, ¿no? Después que ya los hijos de Abraham, el hijo de Abraham, Isaac y Jacob, y luego Jacob con las 12 tribus. Es en este momento con las 12 tribus, ¿no? Al final, ¿no? Cuando entran a Egipto y son esclavos y salen hacia la tierra prometida, comienzan a manifestarse ciertas cosas entre ellos mismos, ¿no? Donde Dios tiene que castigarlos, y no pudieron entrar en la tierra prometida cuando ellos pudieron haberlo hecho, pero por causa de la desobediencia y de no creerle a Dios, entonces estuvieron 40 años por el desierto. Y de ahí todo esto se desarrolla hasta el final, después con Jacob y las 12 tribus y todo lo que ocurre hasta que
se divide el reino después, ¿no? El rey David hizo grandes cosas para Dios. El rey Salomón, hijo de David, obedeció a Dios en todo lo que pudo, pero no fue completamente obediente y el reino terminó dividiéndose, ¿no? Y ahí pues termina la historia, ¿no?, de ese reino unido de Israel hasta los días de hoy. Todos ellos cometieron faltas, y al igual que los descendientes de Ismael. Cuando venimos a nuestros días y vemos lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, tenemos que recordar esas cosas, que es asunto de religión, es asunto de que ellos tienen sus costumbres y tienen su forma de adorar a Dios, y ellos no van a cambiar, a menos que por el Espíritu Santo alguien le testifique a alguno de ellos y le hable la palabra de Dios, y esa persona abra su corazón y el Espíritu Santo podrá entonces traer la convicción y esa persona va a creer. Pero aparte de eso, son muy religiosos y no van a desistir. Así que nada, quería comentar sobre esto nada más, porque esto va a seguir. Las cosas que estamos viendo, ¿no?, a nuestro alrededor y en las noticias en cuanto a lo que está pasando en Afganistán son muy trágicas, y según nos acercamos al 31 de agosto las cosas van a empeorar, y luego lo que continúe después del 31 de agosto hasta el final de este año, las cosas no van a estar bien. Tenemos que reconocer eso. Nada más, era lo que quería comentar. En otra ocasión quizás esté hablando un poquito más sobre este tema muy interesante, porque tiene que ver con el fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios. Todo está conectado, estamos conectados a Israel, y a Israel, sin quererlo, está conectada entonces a Ismael, y es el conflicto que estamos viendo, que parece un conflicto eterno, ¿no?, pero tiene la solución y tendrá su final, y será cuando Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, ponga sus pies sobre el monte de los Olivos y establezca su reino milenial. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, y será hasta la próxima. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.